Estamos por aquí, mi gente. Estamos por aquí, con el favor de Dios. Estamos por aquí. ¿Qué le digo? Muchas veces uno piensa que todo está bien. La mayoría de veces pensamos que todo está bien. La mayoría de veces pensamos que todo está bien. Hola, Ibelice, ¿cómo está, mi amor? Lice Mena, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a todos los que vienen por aquí, comparten mi contenido y siempre están por acá apoyando lo que yo hago. Soy una persona difícil de predecir, soy muy espontáneo. No debería estar haciendo este video ahorita porque de verdad las fuerzas no las tengo. Hay muchas cosas que están sucediendo. Mucho estrés causado por muchas situaciones, pero gracias a Dios, todo va a obrar para bien. Pero quería pasar por aquí y saber de ustedes, compartir con ustedes un momento y, y dejarle pues algo por acá también, ¿verdad? Yo sé que para ustedes es muy importante también que uno le traiga su información y sus cositas. Te veo muy bien, gracias. Sí, estoy mucho mejor. Pasé 2 días en el hospital, que de verdad no se lo deseo a nadie, entrando y saliendo. Totalmente ridículo. Vamos a tener una predicción para ustedes. De verdad que me ha ido muy bien. Yo no me quejo, señores. Yo no me quejo para nada de cómo me ha estado yendo, tanto en los negocios, como en los números, como en todo, en lo personal. ¿Qué le puedo decir? No me quejo, pero siempre hay espacio para mejorar. Siempre hay un pequeño espacio para mejorar. No olviden eso. Ok. Así que vamos a pasar y vamos a ir sacando aquí unas notas. Voy a poner por aquí mi número de teléfono. ¿Quiénes cumplen años este mes? ¿Quiénes están cumpliendo años este mes? Les voy a regalar una predicción a los que cumplen años. Vamos a ver si la pego. Yo soy el único que hace esta vaina. Los que cumplen años este mes, déjenme saber. Vamos a tratar de darle una predicción a los que cumplen años este mes. Estefanía, ¿qué día tu cumpleaños, mami? Voy a dejar algo para hoy, ¿ok? Te falta mucho, Joana. Voy a estar bien breve, 5 minutos, 6 minutos más. Tu cumpleaños hoy, bueno, hoy te tocaba la jugada que yo di hoy, el 31. El 31, Estefanía. Bueno, 31. Como dije, voy a tratar de hacer esto rápido porque de verdad no estoy en condiciones para estar haciendo este video. Pero usted sabe que su pana es fresquito y le gusta compartir con ustedes. Tú me puedes jugar el 572 para en Pick 3 para ese día. Oíste, Estefanía. Entonces, estos son los números tuyos, mi amor.
Está muy lindo. Tan bello estos números. Estos números están muy lindos, mami. De verdad que sí. Eso es para ti. Un regalo mío para ti. Ya. Un regalito mío para ti. Lo puedes jugar en la Florida, lo puedes jugar en la Real. ¿Ok? Un regalito mío para ti. A ver qué tenemos. Voy a terminar el video ya, señores, porque de verdad no me siento bien para hacer. Ustedes lo notan en mi cara. Yo no puedo ni siquiera ver la cámara. Estoy así como que he tomado tantas pastillas. Hoy quería jugar mi fecha, pero puede salir trabajo. Okay. Dando like y compartiendo. Winnie Ramos, tu cumpleaños. Tu cumpleaños este mes también. ¿Cuándo? Estoy esperando que me ponga cuándo. Buenas tardes, Argentina. ¿Cómo tú estás? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué te sientes? Es una gripe que me agarró y eso me descontroló todo. Todo me descontroló. Todo me controló. Tú sabes que a veces tú tienes las cosas planeadas de cierta manera y es el problema de planear la vida. La vida. La vida no se puede planear. Usted tiene que vivir esto que usted tiene ahora, vívalo, no lo malgaste. Deje un poquito porque mañana puede que suceda. Eso sí, el día de mañana va a llegar sin ti o contigo. Es inevitable. El día de mañana va a llegar contigo o sin ti. Pero el estar haciendo planes a largo plazo son cosas que a veces como que hacemos demasiado. Tratamos de planear demasiado a largo plazo y ahí es donde la marcamos. Ahí es donde tenemos problemas. Tratamos de cuidarnos. ¿Quién cumpleaños el 19? Clayby. ¿Tu cumpleaños el 19? Bueno, señores, yo voy a poner por aquí. Hola, Raúl, 16. Yo voy a poner por aquí una predicción. Ya voy a terminar el video. Tengo 8 minutos más. Los videos míos los voy a hacer bien cortos por acá. Bien corto. Bien cortito. Les invito a que se suscriban a mi canal si no lo han hecho. Les invito a que cuando termine el video, ustedes vienen al canal y en la caja de comentarios yo puse el enlace del grupo gratis que todavía caben como 100 personas más. Para todo aquel que quiera entrar, que entre totalmente gratis. Hoy le di el 61, le di 2 jugadas más. Ayer también le dimos otra jugada que salió en primera. Más de 900 personas casi recibieron jugadas totalmente gratis ganadoras. Y de verdad que me siento súper contento por eso. Sin hacer mucho bulto, sin gritar mucho, sin hacer demasiados videos. Creo que voy a trabajar así de ahora para adelante. La gente de la línea de Anguila también ganaron con el 0-5. Teníamos el 38, salió 83, me parece. Eso no se pudo combinar. Palé, algunos yo creo que sí lo hicieron. Pero si le interesa la línea de la Anguila, es el único servicio que estoy cobrando por la línea de la Anguila. Son 4 números de domingo a miércoles, tiene que salir uno en primera.
en la primera anguila o la segunda anguila. ¿Ok? 4 números, 4 días, se juega. Primera o segunda anguila debe de salir un número por lo menos en primera. Ya de nuevo, pues tuvimos ganadores. Simple, sencillo, muy fácil de seguir. En una lotería. Así que ya lo saben. Vamos a darle algo. Vamos a darle algo a ustedes. Me van a hacer una cosa. Esta jugada me la juegan esta noche. Me la pueden jugar. Me la pueden jugar mañana también. Yo lo voy a decir dónde. O debería dejárselo a su imaginación, dependiendo cómo se porten cuando vengan por acá. A ver si alcanzamos de las 1000 y pico de personas que van a ver este video, a ver si 800 dejan una manito arriba. Vamos a ver. Porque este video lo van a ver 1000 y pico de personas durante el día. Vamos a ver si dejan por lo menos 800 manitos arriba de las 1000. Entonces vamos a darle a ustedes un pronóstico que de verdad es prácticamente similar al que acabo de dar. Muy similar al que acabo de dar. Gracias a todos los que me escribieron. Muy amable de su parte, de verdad. Vamos a tener un pick 3. Vamos a tener el 774 como pick 3. Tengo que chequearme la vista a ver si voy a necesitar lentes, mi gente. 774 pick 3. Ahora vamos con la jugada. Vamos a tener como pareja el 77. Vamos a tener el 74. Ok. 77, 74. Ese es mi pronóstico. Pick 3, 774. Jugadas 77, 74. Todavía eso podemos añadir el 47 si quieren. Ok, entonces esto es para anguila ahora a las 6. Anguila a las 6, primera en la noche. Puede que en Loteca, dame anotarlo aquí. Hoy, anguila, Loteca, primera. Ok. Anguila, Loteca, primera. Yo espero que se entienda. 77, 74, 47. Pick 3, 77, 774. Wow. Y para mañana pueden seguir esto en Anguila a las 10 de la mañana. Primera o Real. Todavía me gusta para Florida también. Eso soy yo. Hoy, Anguila a las 6, Loteca a las 7 o Primera a las 10, creo que. Para mañana, si no sale hoy, para mañana, Anguila a las 10 de la mañana, Primera a las 12, Real a la 1 o Florida a la 1:30, me parece. Ya. Póngame caso.
Con eso termino. Muchas gracias a todos ustedes. Si les interesa, si están interesados en participar de las jugadas para Anguila, la línea de Anguila, de este próximo domingo 22, tengo espacios todavía. Me puedes hablar al 908-220-4310. Son 1,000 pesos por espacio. Ok, si te interesa, háblame ahora. Te voy a poner a hablar con mi asistente. Tengo un asistente ahora, señores, porque tengo que delegar trabajo. Estoy haciendo demasiado solo y me estresa eso. Gracias a Dios que hay trabajo, mucho trabajo. Gracias a Dios que está entrando la plata. Muchas gracias a Dios. Pero hay que delegar un poquito de eso que le está entrando a uno y dejar que otra persona también pues gane algo de dinero de lo que uno también le cae, ¿verdad? Así que se me cuida mucho y nos vemos en el próximo video. Dios me lo bendiga a todos.